cosas interesantes en el país, Sí, otras preocupantes. Sí, vamos a dar una nota luctuosa. Falleció. ¿Quién falleció? José Confesor Villa, de la izquierda insurgente, del proyecto Palmeros. Confesor Villa. Sí, lo están velando en la funeraria Blandinos de la Sabana Larga, para la gente que no lo sabe. Él y yo no fuimos tan en llave, por varias diferencias que tuvimos siempre. Yo nunca estuve de acuerdo y con no eso. nos llevaron después que llegó la serenidad y la madurez. Sí, hablamos varias veces. Y que la izquierda, no voy a decir que giró a la derecha, pero qué sé yo, como que se acotejó un poco. Bueno, pero siguió siendo un gran hombre, buena persona, siempre con sus delirios de la insurgencia. Parece que fue un infarto cardíaco que lo pasa a sus restos. Mira, a propósito, a esos hombres que en un momento determinado pusieron en riesgo su vida, su seguridad, incluso familiar, sí. Hay que tenerle su respeto. Sí. Y él cogió una cárcel en Puerto Rico. Exacto, porque no todo el mundo tiene el valor de poner su vida o su pellejo en riesgo. Así es. Entonces, esa gente hay que mirarlo con respeto y pudieran haber estado equivocados, pero en definitiva, ¿qué hicieron o qué hicimos los otros? Sí, bueno, ellos con su equivocación estaba exponiendo la vida. Claro, claro. Bueno, eso era otra cosa. Y como tú dices, hay cosas preocupantes. Muchas. Sí, bueno, el tema... Mira, ahí hay dos del grupo de César, el pelotero que le dicen el maestro, y otro que se adscribieron al esquema de extradición voluntaria. Ya firmaron y creo que... Firmaron y ni con los Cachorros ni con ningún otro equipo de Grandes Ligas, porque ellos, ya sí, están en otras ligas. Sí, prefieren otras cosas. Y nuestro amigo, gran amigo mío, Pablo Ross, le cantaron 10 años, que mucha gente dice, yo he oído a alguna gente que querían condena máxima, dentro del esquema del tipo penal que a él le aplicaron, esa es justamente la pena máxima. Es la pena máxima, sí, era la que correspondía. Sí. Bueno, de todas maneras, uno lamenta que hay gente que uno conoce, y sobre todo que esté ligado de una forma u otra a las actividades que uno hace, que incurran estos errores, pero los errores se pagan. Y caro lo está pagando. Se pagan, y entonces, bueno, lo malo es cuando la justicia o la mano de la justicia no puede llegar a determinadas personas o figuras o hechos, porque lo que hay es que si usted no le tiene el temor a Dios, por lo menos téngale temor a la ley. Así es. Y trate de ser un ciudadano ejemplar o un ciudadano que merezca el respeto, porque respete. Sí, entonces, uno tiene realmente que, si en el tránsito por esta tierra, tiene que comportarse lo mejor que pueda y dejar su impronta, no hacer daños. Eso es lo mejor que uno puede hacer, y sobre todo... Y refrenar cualquier impulso equivocados. Así es. Pero bien, vamos a dar la bienvenida y conversar en el día de hoy con nuestro querido amigo, el doctor Ismael Reyes. Ismael Reyes Cruz, un dirigente político, yo no voy a decir de larga data, porque entonces uno como que le pondría demasiados años, hombre. Él es yo todavía incluso pudiera decir que es un joven maduro. Sí. Mira, imagina, ahora es que está en el apogeo de sus posibilidades. Ahora es que falta el apogeo de sus posibilidades. Me gusta esa expresión. A mí me gustó eso, Clipe. Sí, está bonito eso. Sí, porque realmente ahora es que queda Ismael y hay muchas cosas por hacer. Intelectual y personalmente. Hay muchos entuertos por desenredar. Y alguna gente diría, pero Ismael está en la política hace mucho tiempo, tiene su partido. En un momento determinado el doctor Peña Gómez le encomendó formar el PDI y tareas específicas. De esas cosas que Peña Gómez dentro de su estrategia se le ocurrían, él fue el que enseñó o habló, que sepa yo, por primero, de que veía el bulto antes de llegar a la curva.
Tú sabes que un hombre, una vez un profesor me dijo que los grandes hombres se distinguen por la capacidad de seleccionar el hombre adecuado para la tarea precisa. Así es. Y bueno, Peña tenía esa cualidad, esa virtud de saber escoger. Y bueno, y entonces Ismael forma el PDI, cumple con las tareas que le encomendaron. El PDI en un momento determinado ha tenido que fijar esta posición política o aquella otra posición política. Y uno diría, algunos dirían, yo no, porque lo conozco. Pero bueno, pero esto es Ismael, por fin, ¿por dónde que anda el asunto o han dado y por qué Ismael? Es que él ha estado equivocado. No, se han equivocado los otros. Le han fallado. Le han fallado los otros y entonces él ha tenido que retraerse o reencauzar. Bueno, es que la sus política pasos, no es de línea recta, ¿eh? Pero para nada, para nada. Y sobre todo cuando usted tiene la capacidad de observar que no es que usted está equivocado, es que los otros se han descarriado. Y entonces, bueno, que usted no va a seguir. No. Usted no va a seguir, que usted se puede derrumbar solo, o váyase usted por ahí, pero no. Entonces usted reencauza sus pasos en otra dirección. Entonces, por eso pasa conmigo, como por ejemplo, no lo político, con la columna. Pero usted se encuentra con... ya yo he pasado casi por todos los periódicos. Claro, sí. Entonces, en el Nacional. Y entonces dice, bueno, pero... Y entonces, finalmente, yo no me fui del Nacional la primera vez o después del listeo donde volví y estoy. Sí. Porque yo quise, ni porque me sacaron tampoco, sino situaciones que se dan. Porque usted sabe que ahora director de periódico es cualquiera, como político es cualquiera, y cualquier cosa es cualquiera, y entonces hay de todo. Entonces tú agarras tus maletas y te vas con tu música a otra parte. Música a otro lado, y por eso he tenido en su momento que... Y por eso, pues, como el medio se va estrechando, entonces llega un momento que tú pasaste por todos los periódicos. No. Bueno, quise poner ese ejemplo, del que eso yo no lo hablo mucho, pero es así. Sí. Es así, si usted no piensa por cabeza propia, no por cabeza ajena, entonces pasan todas esas cosas. Entonces yo quisiera saber ahora, después de darle la bienvenida formal a mi querido amigo, nuestro querido amigo Ismael, qué está pasando por su mente en el aspecto político de las decisiones, las grandes decisiones políticas. Si también él ha tenido que reencauzar sus pasos, o si tiene nuevos pasos que dar en este proceso y nuevas comunidades partidarias que construir. Exacto. Parece que por ahí anda la cosa. Así es que vamos a ver por dónde andan sus grandes preocupaciones en la política, habida cuenta de todas estas cosas que vemos todos los días. Así es que, doctor, como siempre, el cariño de siempre, incluso aumentado. Sí. Y bienvenido. Cuando vengo a Sondeo, que es un programa de peso para gente que piensa. Y un programa donde usted tiene prioritarias acciones sentimentales. Pero yo aquí soy parte. Ustedes son dos siempre aquí, pero cuando yo estoy aquí digo, somos tres. Pero lo mismo, ¿no? Claro. Y le digo siempre al equipo cuando ese eficiente coordinador que tú tienes, el doctor Volque. Pérez Volques. No, doctor Volques. Volque. Nos llama, a ver si yo estoy fuera del país. Le digo, mira... El mayor Volque. Sí, a veces le digo yo a Volques, Volques, mira, no puedo porque estoy fuera, pero regreso tal día, entonces el día tal puede ser. Y él, con esa simpatía siempre, coordina y abre los espacios. Además sabe que yo con Clima y con usted tengo una relación de afectos personales muy profunda. Y cuando usted hablaba acerca de que usted ha pasado por muchos periódicos, yo pienso que usted no ha pasado por muchos periódicos. Yo pienso que muchos periódicos han pasado por usted. No quería decirlo. Porque usted lo dice. Porque usted es el mismo Encarnación Pimentel. Y la columna Sondeo es Sondeo. Claro, y la gente lo que sigue es a Sondeo. ¿Cierto o falso? Así. Bien. En la política también se da ese tipo de situación. Yo veía a Clime hace un ratito hablar de los dirigentes históricos de la izquierda revolucionaria y de los sueños. Y me remonto cuando yo vine de mi campo aquí a la capital a los 15 años de edad, en pleno régimen del doctor Joaquín Balaguer. Me toca ir a estudiar al Fray Cipriano de Utrera, hacer mi bachillerato, a diferencia, por ejemplo, de Encarnación Pimentel, que como
viene de un campo medio aburguesado, pudo pagar colegio privado. Yo tuve que ir a un liceo público a estudiar porque no había de otra encarnación. Yo fui a la normal. Ah, tú fuiste a la normal también. Sí. Ah, bueno. Entonces, es ahí donde me involucro con la política en el marco de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y obviamente los pasos que uno daba en inicio eran por esa izquierda revolucionaria que conocemos, y había que entrenarse con Regis Debray, Revolución en Revolución, etcétera, etcétera. Hasta que con los años uno equilibra el pensamiento y se da cuenta que la política realmente atrae a aquellos hombres que tienen inquietudes sociales y a aquellas mujeres que tienen inquietudes sociales. Así es. Me decía un amigo hace unos días que qué yo hago metido en política. Si mis empresas llevan 40 años en República Dominicana y en los Estados Unidos, y lo que yo hago es trabajar con mi familia fuertemente para poder tener lo que uno tiene, lo que Dios le ha dado, y para poder vivir cómodamente como uno Y vive. un patrimonio que comenzó desde pequeñito con un esquema minimalista hasta ser lo que es. Hasta ser lo que es. Entonces uno dice, pero ¿y qué hago yo en política? Si yo lo tengo todo por la gracia de Dios, en términos materiales y en términos espirituales también, porque hay esa conexión, por suerte, con Dios. Y yo le decía a ese amigo, pero es que uno nace en un territorio determinado, y ese territorio se llama tu país, donde has nacido. Tú llevas esa nacionalidad, y en el caso dominicano lleva la bandera más bella del mundo, porque tiene colocada en su centro un escudo que nadie tiene en ningún estado de los 190 y tantos de estados que tiene hoy el mundo. Ningún estado tiene en el centro de su bandera un escudo que tenga la palabra de Dios, que es la Biblia. Y eso habla mucho entonces de esta República Dominicana, que hace honor a Dios, que hace honor al cielo, que hace honor a la divinidad. Entonces, ese amor que sentimos los dominicanos por la República Dominicana, donde quiera que estén, los hombres y las mujeres de este país, no importa si están en Alemania, en Japón, en China, en Panamá, en Puerto Rico, en Aruba o donde sea, ves que siempre sueñan con regresar a la República Dominicana. Yo que tengo bienes en Estados Unidos importantes, donde estoy allá con mis hijos, mi esposa, trabajando, a veces estoy en mi oficina de Nueva York o en Miami, y lo tengo todo. Y tú sabes lo que me ocurre a mí, que me monto en mi carro, salgo al parqueo y me monto en mi carro, y voy transitando, y sé que soy extranjero en ese territorio. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si tienes tus bienes aquí, tienes tu buen automóvil aquí, puedes vivir cómodo aquí, porque yo sé que ese no es el país donde yo nací aquí. Amo entrañablemente la República Dominicana, y por eso parte de mi tiempo y de mi dinero lo he dedicado a financiar este hermoso proyecto que se llama PDI, que, como usted señalaba, ha estado apoyando en el pasado a un partido, a otro partido, a un candidato, a otro candidato. ¿Por qué? Intentando uno siempre arrimarse a quien entiende que es lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana. Pero hay algo que yo supongo que le pasa a usted. Compartimos los tres una amistad con Atuey de Camps. Y yo le recuerdo que un tiempo yo le censuré mucho a Atuey de Camps no haber terminado los estudios en Europa. Y entonces él me decía... Pero Juan Bosch lo mandó a buscar. Sí. No, pero él me dijo, tú sabes, Clime, que... Perdón, ¿Juan Bosch o Peña? ¿Cuál de los dos fue? Juan Bosch. Juan Bosch fue que lo mandó. Tú sabes que yo a veces me ponía, me voy a terminar, pero entonces leía los periódicos, empezaba a inquietarme y hasta me enfermaba. Y resulta que cuando venía aquí me sanaba de una vez por estar metido en las cosas. El calor del proceso, del movimiento, el sentir que se está aportando, le cambia la vida a la gente. Eso, yo pienso que se nace con ese compromiso, Sí. así como hay otros a quienes no les importa si el país se quema, si no se quema, si el país va bien o si no va bien. Hay otros entonces que sí nos importa lo que pase con el país. En ese orden, yo recuerdo que vine aquí hace
casi 2 años, a traer un personaje que ustedes se sorprendieron cuando me vieron con él. Sí, sí, sí. Bueno, lo hice porque yo entendí que en ese momento determinado eso era bueno para la República Dominicana. La gente pedía un cambio, pedía un nuevo liderazgo, pedía a alguien distinto e intentamos avanzar. Al final de la jornada, Pero para mí... cuidado con los cambios porque a veces puede meter un cambio para atrás. Pero al final de la jornada, para mí lo más importante es que les puedo decir a ustedes que en definitiva con esa acción llegué a mi último momento de trabajar políticamente para otro. Y en definitiva decidí trabajar ya a mi edad para yo encabezar mis propios sentimientos políticos, unido con mis compañeros en el PDI, donde todos tenemos un programa que hemos concertado para restaurar la dignidad y el honor de la República Dominicana. En ese orden, hoy me tienen ustedes sentado aquí como candidato presidencial del partido, candidatura que asumimos apenas hace 4 meses con mucha responsabilidad. Hemos podido cumplimentar un gran equipo técnico político de asesores, una agencia, la agencia Love, que venimos trabajando muy bien con ellos, y todo el equipo de campaña que nosotros hemos logrado formalizar para finalmente presentar como candidato un mensaje al pueblo dominicano de responsabilidad frente a un momento en que ustedes están viendo lo deteriorada que está la vida política de la República Dominicana. Porque Encarnación Pimentel y yo, que hemos estado en algunas tareas partidarias en momento determinado, él siempre como comunicador social, intentando aportarle al pueblo dominicano lo bueno que ha podido aportarle. En el caso tuyo, que fuiste un militante de izquierda, que te la jugaste en un momento determinado también por este país. Nosotros podemos entonces hacer aquí un balance y decir hoy, pero bueno, y después de 40 años de lucha, ¿qué es lo que tenemos como República Dominicana? ¿Cuántos partidos han gobernado la República Dominicana a partir del ajusticiamiento del dictador Trujillo? El PRD, el Partido Reformista, concurrentemente por 22 años, el PRD vuelve otra vez de nuevo y gobierna por 8 años, y finalmente el PLD, que es un partido que Juan Bosch forma en 1973, cuando por el tema de Camaño finalmente se separan él y el doctor Peña Gómez. Entonces, ¿cuáles partidos más han gobernado la República Dominicana? Solo 3. Sí. Entonces, el país que hoy tenemos es el producto de la dirección política de estos 3 partidos. Entonces, si tenemos un país hoy lleno de inseguridad ciudadana, un país hoy donde el 38% de la población vive en la pobreza, un país donde, de acuerdo con la Gallup, más de la mitad de los jóvenes dicen que se quieren marchar de la República Dominicana porque no encuentran aquí donde han nacido un presente, pero tampoco ven un futuro. Tú tienes que preguntarte qué ha fallado, y la respuesta es: ha fallado la partidocracia. Si ha fallado la partidocracia, como los pueblos no se suicidan y un país no se puede cerrar como si fuera una discoteca o una ferretería o un supermercado, el país va a continuar abierto. Entonces hay que tratar de ver cómo resolvemos el problema de este país, que es un problema de estructura, porque la estructura donde descansa la organización del Estado Dominicano le permite a un solo hombre, que se llama presidente de la República, del partido que sea, le permite convertirse en ¿quién? En prácticamente un monarca, con más fuerza que el zar de Rusia, antes de la revolución de 1917, es prácticamente un emperador romano. Cuando tú analizas, por ejemplo, en el presupuesto del año 1918, ¿cuál fue la ejecución que el presidente Medina le dio a ese presupuesto? El 80% de los recursos lo manejó él a nivel personal. Pues este año 2019, el presidente está manejando él el 90% del presupuesto nacional a nivel personal.
De modo que es un El semidios. 90%. El 90%. Sí, sí. Es un semidios lo que tenemos en la República Y Dominicana. las instituciones desguabinándose cada vez más. Destartalándose Exacto. por todas partes, y entonces un presidente que hace inversiones bolsonas, es decir, coloco una bolsa aquí, una bolsa aquí, una bolsa aquí, de acuerdo a como yo quiero. Por eso no tenemos desarrollo equilibrado en la República Dominicana. Luego, nosotros hemos dicho, vamos a trabajar para tomar nosotros el poder. Y con mi equipo de hombres y mujeres del partido que están preparados para asumir esa conducción, lo primero que vamos a hacer es una reforma constitucional y una reforma a la ley del presupuesto que nos permita asignar el presupuesto que el país ha organizado para ese año, desde el propio Congreso Nacional, asignárselo a cada provincia de la República para que la inversión pueda ser equilibrada y así podamos tener un desarrollo nacional equilibrado también. Vamos, doctor, con su anuencia, vamos a una pausa y vamos a volver de inmediato. Usted habló de reforma, eso es desde el poder, pero cuando se habla de reforma ya eso incluso se ha convertido en un, casi en un término que asusta, porque... Somos el país que tiene más reformas constitucionales. Exacto, y entonces generalmente esas reformas generalmente se hacen para retroceder o para afectar la institucionalidad. Tuvimos amenazas hasta el otro día, hasta que el presidente habló. Y el presidente no habló, al presidente lo hicimos hablar. Lo hicimos hablar, porque el presidente es mudo. Y después que como pueblo lo hicimos hablar, hubo una llamada transnacional donde le hablaron claro también y él tuvo que desistir de la perversidad que quería, modificar la Constitución. Cuando hablo de modificar la Carta Magna, es para modernizar el Estado Dominicano. Usted me está hablando de presidentes vagabundos, irresponsables, violadores de la ley, que no tienen palabra, que llegan al Palacio Nacional con una Constitución y entonces la quieren cambiar para ellos continuar, como fue el caso de Hipólito Mejía en el año 2003, como fue el intento de Leonel Fernández en el año 2012 y como fue lo que hizo Danilo en el año 2015 para reelegirse en el año 2016 y como intentó hacerlo ahora en el 2019 para el año 2020, pero que no lo pudo hacer porque el pueblo sano se puso de pies. Las instituciones democráticas de mayor peso del país dijeron no más reforma a la Carta Magna y el presidente no lo pudo hacer. Y yo creo que si la llamadita esa, a pesar de ese pueblo que usted dice, él se hubiera hecho el asunto. Porque lamentablemente, inclusive dar lugar, dar pie a que haya que producir una llamada para que finalmente nos digan lo que debemos hacer. Pero ¿y esa vergüenza de ese Congreso Nacional militarizado? Parecía un campo de Bagdad, la República Dominicana. Eso fue una barbaridad. Por la actitud irresponsable de un presidente que sabe que la Constitución de la República, que él mismo modificó en el 2015, él mismo hizo que pusieran que él no podía presentarse más. Y mantener un pueblo en vilo. Ya vamos al cambio si te quieres. Pero mantener un pueblo en vilo de esa manera, esa irresponsabilidad no puede permitirse jamás a un jefe de Estado en República Dominicana. Y a un presidente del Senado que se echa a la cueva, diga que fue el que pidió la seguridad para proteger el Congreso, cuando todo el mundo sabe que los guardias y los policías solo lo mueve el jefe del Estado. Bueno, pero eso es lo que permite que el presidente ahora pudiera ser reelecto en el Senado, pero sobre todo el de la Cámara de Diputados que le tocaba a Leonel, de acuerdo al pacto de honor firmado en el Comité Político del PLD. Le tocaba a un hombre de Leonel Fernández la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero aquí hay honores que ruedan por el suelo. Pero ese honor lo echaron en el zafacón y el amigo Camacho entonces siguió presidiendo la Cámara de Diputados y ahora está pendiente, dizque, como quiera que sea, una reforma para rehabilitar al presidente Medina. Mira lo que te voy a decir. Si el presidente Medina se mete en ese lío, se le va a incendiar el país. Vamos a la pausa porque ese es un tema que debemos tocar y ampliar. No sancocharlo, porque ese es un tema. Vamos a la pausa, seguimos nuestra conversación con el doctor Ismael Reyes, presidente del PDI. Vamos, volvemos.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación con el doctor Ismael Reyes en el día de hoy. Hacía unos días que no estaba él por aquí, porque estaba afuera. Digo por aquí por el programa, pero ya le tenemos de nuevo. Él dice que la habilitación del presidente Medina podría ser una especie de berenjenal que le incendie las cosas. Pero claro, y están en eso. Esta mañana lo dijo el presidente del Senado. Incluso él dijo que estaba de acuerdo. Sí. Yo creo que incluso el crecimiento de Reinaldo no ha sido mayor, precisamente por ese vedetismo que él ha estado exhibiendo desde el Senado de la República. Él quiere ser candidato presidencial, él quiere ir con Leonel, él quiere ir con Danilo. ¿Usted me permite una cosa? Dígame. ¿Usted me permite que coloquen un materialcito que yo traje para que usted me permita exhibirlo en este sondeo? Y usted lo comenta arriba. Para comentártelo sobre lo que tú estás diciendo. El señor director, si fuera tan amable, si usted le da permiso. No, usted puede dar los permisos aquí también. Tiene licencia amplia y abierta. ¿Tienen ese materialcito? Si lo tienen a mano ahí, vamos a ver si lo tienen. Sí. Esa sería de una... El poeta Pedro Mir dijo que hay un país en el mundo que está en el mismo trayecto del sol, y esa es la República Dominicana. Pero aquí pasan cosas extrañísimas porque no tenemos instituciones públicas que funcionen. ¿Cómo es posible que si la Junta Central Electoral sabe que la ley establece que nadie puede hacer campaña política, ni tener vallas, ni rotular vehículos, ni hacer publicaciones en los periódicos de campaña, se le permite al candidato de Danilo Medina en el PLD, que lo es el señor Gonzalo Castillo? ¿Qué pasa, señores miembros de la Junta Central Electoral? Respétense y respeten al pueblo dominicano. ¿Qué era ustedes? Yo vi un jipetaje ahí, un camionetaje ahí. Bien, fíjense este caso, por ejemplo. El presidente Medina, al sentirse derrotado y no poder modificar la Constitución, a pesar de que avanzaron 100 millones de pesos, de acuerdo a informaciones que yo poseo, a diputados que pudieron comprar en principio. Pero al no poder hacer esa reforma... Algunos de los mismos que votaron el otro día... Elemental. A los mismos 25, a los 25 que estaban ahí, que te voy a decir para qué lo tienen ahí guardado. Yo se lo escribí, porque si claro. Ustedes votaron esa dirección, de que lo dejaron en libertad. No, la parte de una irresponsabilidad del PRM como organización. La parte del dinero aceptado. Sí. Ahora oye bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que Gonzalo Castillo, y doy el nombre para que me demande, ministro de Obras Públicas, fue el responsable de buscar los cuartos para
repartir en el Congreso Nacional lo que se reparte para modificar la Constitución. Al no poder finalmente sellarse los pactos para que pudiera modificarse la Carta Magna, él queda con un fondo de campaña muy grande en su poder, quitados a los contratistas del Estado. Dicho sea de paso, entonces sería un fondo que, de acuerdo a la vigente normativa que regula la ley de la ley de los partidos y las pautas electorales, eso sería ilegal. No, y accionaría en perjuicio de los otros aspirantes del danilismo, sí, que no tendrían los recursos ni tuvieron el tiempo que tuvo Gonzalo Castillo como ministro, una diferencia de un año. Lo primero que es una falta de lealtad del presidente Medina con los 6 llamados alitas cortas, de acuerdo a la expresión del amigo Delis Erasme, ¿no? ¿Alitas cortas o sin alas? Alitas cortas, dice Delis Erasme, el amigo, sí, Delis, ¿no? Un saludo para Delis, allá donde está. Bien, entonces, pero esos alitas cortas fueron lo que el presidente mandó a que se lanzaran. Luego, ¿cómo usted le sale ahora con un superministro, con unos superfondos fresquecitos, a lanzarse con una parafernalia que ofende la dignidad del pueblo dominicano a una candidatura, dizque porque Gonzalo va a ser la extensión del presidente Medina? Por eso Reinaldo, el presidente del Senado, dice que él no es un capricho. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema del PLD? El problema del PLD es que ahora tiene 2 facciones. ¿Se dice así, Clime? Sí, sí, correcto. 2 facciones, ¿verdad? Sí, no, y el danilismo ha levantado su identidad faccional de manera clara y precisa e indudable. Ha marcado territorialidad en esta aplastante. Sí, sí. Bien. El presidente Fernández ha asumido un papel que yo dudaba que lo asumiera por el tema del pasado. Usted dudaba, pero lo asumió. Lo asumió. Yo le dije a usted que lo iba a asumir. Debo decirle a usted y a Clime que hace meses aquí yo dije que dudaba. Pero yo se lo pronostiqué fuera de cámara. Bien. Y yo le decía... Y yo le quiero decir que perdí la apuesta. Bueno. Porque hay que ser honesto, ¿verdad, Clime? Claro. Perdí la apuesta porque el presidente Fernández se ha empantalonado y ha dado el pleito interno ahí en el PLD. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esas 2 facciones tienen en torno a sus principales líderes, es decir, la facción de Leonel y la facción de Danilo, tienen en su entorno personeros podridos, gente odiadas por el pueblo, gentes detestadas por el pueblo, que son los que han dañado a esa entidad política que se llama PLD, cuyas siglas originalmente querían decir Partido de la Liberación Dominicana, y que el pueblo ahora les dice a todos que son miembros del Partido de la Liquidación Dominicana. ¿Por qué? Porque han liquidado todo honor, toda dignidad, todo vestigio en la República Dominicana de seriedad, todo vestigio de lo que debe significar para un funcionario público la idoneidad para ejercer una función. Por cierto, cuando usted ve, que en el comité político hay 35 miembros en este momento del PLD, ¿verdad? Cuando el presidente Fernández gobernaba, la mayoría de ese comité político pertenecía o votaba con el presidente Fernández. Hoy que el presidente Fernández está fuera del poder, ese comité político se le ha virado. De modo que hay gente... Solo 6. De modo que hay gentes en ese comité político que andaba en chancletas antes del año 96 o en carritos destartalados antes del año 96. Creo que destartalado, no sin carrito, pero... Déjeme decirle, dije que andaban unos en chancletas y otros en carritos. Pero habían otros que andaban en motores Honda 50, que pedían una peseta. ¿Usted recuerda lo que era una peseta? Dame una peseta ahí para poder echar un poquito... Ya eso no existe. Óigame, para echar un poquito de gasolina. Y hoy día declaran en bancos nacionales fortunas equivalentes
a 1.800 millones de pesos. Por eso yo digo que el Procurador General de la República es un baboso. Y le voy a decir por qué. Porque usted... No es muy dura esa palabra. Sí, pero le voy a decir por qué es un baboso. Porque usted habla baba cuando usted dice que usted es el representante para defender la sociedad, cuando usted sabe que en su cara, en su rostro, tiene a una serie de compañeros de jornada que son ladrones, que son estafadores, que son delincuentes, que se asocian para delinquir como grupo, y usted a esa gente no la llama para preguntarle qué está pasando. Porque si usted hace 20, 22, 23 años, usted era un hombre pobre de solemnidad, y usted lo que ha hecho es ser político y tener cargos públicos, y usted me declara 1.800 millones como fortuna en un banco, ¿cómo que usted no lo llamo para preguntar de dónde usted sacó ese dinero? En tanto que usted no lo hace, usted entonces es un baboso en la posición que está. Doctor, y el país así no puede continuar. Doctor, que el Procurador de la República, en distintos tiempos y todavía, es un funcionario designado por decreto por el Poder Ejecutivo. Por eso es que en la reforma constitucional de la que le hablé debe haber una... que es una reforma para regular la conducción de la vida pública del país, tenemos que establecer que el Ministerio Público sea nombrado por la propia sociedad dominicana a partir de figuras que reúnan determinadas condiciones y que sean independientes. Pero reforma de la que tenemos que hablar después que pasen las elecciones, porque si metemos ese ingrediente ahora de reformas, le damos pie o cabida a los que quieren. La Constitución Dominicana hay que dejarla como está, hasta mayo del año que viene. Claro. Óigame, sí, pero tranquilita. Es una tecla que no se... Pero óigame, hay que dejarla tal y como está, porque además esa Constitución es la de Danilo, esa fue la que él hizo en el año 2016. Entonces, que la dejen como está, que no toquen esa Constitución. Porque si intentan tocar esa Constitución, se va a levantar el pueblo dominicano con consecuencias imprevisibles para los imprudentes que se atrevan a impulsar un proyecto de esa naturaleza. Eso hay que dejarlo tranquilo. Ahora bien, ustedes tienen un problema los dos. Los dos. Sí, los dos. Si es uno nada más. Tienen problemas los dos. Estamos bien, si es uno solo. Y es que ustedes van a tener que decidirse por quién votar en el año 2020. Ah, bueno, sí. No, pero como yo tengo la aspiración, ese va a ser un problema como yo tengo la aspiración de que dentro de lo que yo voy a votar, usted va a estar dentro de la alianza. Entonces yo no tendré problema en tomar la decisión, porque mis dos amigos van a estar y deben estar incluidos. Se debe llegar a... O por lo menos debe tener alguna ramificación. Si habrá pactado algo, ¿verdad? Sí, que nos resuelva ese problema. Que haya diferencias, pero en los puntos que los unen, yo entiendo que debe producirse. ¿Usted me permite poner el segundo contenido? Déjeme ir a la pausa. No, que le voy a dar respuesta a ese deseo suyo. Le voy a dar respuesta a ese deseo suyo. Vamos a la pausa, ¿eh? Director, ya debe ser segundo material. La pausa antes de que el doctor diga lo que va a decir. Vamos allá. Vamos. Está bien. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor
Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Pero ven acá, mi hermano. ¿En algún momento tú creíste en el Partido Reformista, en el PRD o en el PLD? A unos le mataron el gallo en la funda. Yo creo siempre, he creído siempre en la reelección. A otros le apagaron el hacho. Y a los de ahora le robaron hasta la estrella, pensándose que era de oro, para quedar frustrados. Ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la presidencia. A ti te engañaron. Yo, como dominicano y empresario, preocupado por mi país, también creí en ellos y en algún momento los apoyé. Pero a mí también me engañaron. Una reelección y que no se presente más. El que en 8 años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Ven conmigo al PDI. Vamos a vengarnos de esos traidores a la patria, porque yo arreglo esta vaina. Bien, le di respuesta a su deseo, ¿verdad? Sí. Veo que tiene excelente asesoría, una campaña fluida de un hombre en manga de camisa, hablando remangado, sí, desde el estudio. Porque mira, Encarnación Pimentel, con todo el respeto, Clime, que ustedes me merecen, yo siento que el PLD tiene que salir del poder en el año 2020. Tiene que salir del poder. ¿Y no habrán tareas todavía que el PLD tenga pendiente? No, ninguna. Una nueva coalición de partidos. No. El PLD tiene que salir del poder para que entonces le entreguen el poder al PDI. Y en la presidencia de la República que yo voy a ejercer, le tengo la promesa hecha al pueblo dominicano de que voy a agarrar a todos los ladrones de la cúpula del PLD, que es un partido que tiene muchas gentes honorables y muchos patriotas ahí dentro, ¿eh? Es la cúpula la que está podrida, la que no sirve, y que la tenemos que escarmentar. Entonces, ese escarmiento que le tenemos que dar a esa gente tiene que ser en la cárcel de Najayo. ¿Usted ahuyenta a los votantes con eso? No me importa ahuyentar a los corruptos. Los corruptos y los ladrones no me interesan en mi campaña. ¿Se gana con los corruptos también? No, yo no quiero ni corruptos ni ladrones en la campaña. Pero además recuérdese que caben en una guagua. Esos votos no nos hacen falta. Caben en una guagua esos corruptos. Ojalá los corruptos cupieran en una guagua. Yo no creo que quepan en una guagua. Oye, me caben en una guagua. No. Oye lo que te voy a decir, porque aquí tienen nombres. Hay que buscar más guagua. Cuando tú te investigas el caso, cuando te investiga el caso último, que es el de la Odebrecht, y te das cuenta los vergantes que están ahí implicados, hay que trancarlos, hay que meterle 30 años de cárcel a esa gente definitivamente. Entonces, hermano... Eso es la justicia. Ustedes del Ejecutivo no podría... No, es que yo como presidente de la República estoy diciendo aquí en sondeo y en los programas donde estoy yendo y en mis presentaciones, que como presidente me comprometo frente al pueblo dominicano, que a los que se han robado el patrimonio de la República, los voy a meter presos. Le voy a quitar todo lo que se han robado para restituírselo a las arcas del Estado y devolvérselo a este pueblo en salud, en educación, en alimentación. Eso es lo que yo he dicho que voy a hacer. Usted sabe que eso lo maneja la justicia, claro. ¿Cuál justicia? Lo que queda, lo que Porque, hay. Bueno, tú sabes que a mí me extraña eso, y más eres abogado. Claro. Él está cogiendo la visión del jurista cuando a mí me gustaría más la del gerente, creador de empresa,
No, y que además estimular la la prosperidad y separación, el No, la es separación que, de los poderes. perdón, es que desde el punto de vista empresarial. Usted se ha ido por el régimen presidencialista no. que mete sus narices en todo. No, mire qué es lo que vamos a hacer. Del punto de vista, Sepáreme eso. del punto de vista del empresario, voy a organizar esta nación para tener éxito en la administración pública desde el punto de vista de manejar la economía, fundamentándola en la República Dominicana en lo que hay que fundamentarla. ¿Sabe cuál es? En el primer factor de producción de la riqueza, que es la tierra. Ningún bandido me va a importar a mí ajo y cebolla, como ocurre hoy, para quebrar al sector productivo nacional. Ningún bandido desde el Palacio Nacional me va a importar arroz para quebrar a los productores de arroz de la República Dominicana, que es lo que está ocurriendo hoy en el gobierno de Danilo Medina. Y a esa gente hay que sancionarla como se debe definitivamente. Y como abogado te voy a decir lo siguiente. Vamos a propiciar una reforma judicial, que es el compromiso que estoy haciendo. Las olas de reforma no han sido funcionales. Donde vamos a tener un procurador general de la República electo por la voluntad del pueblo dominicano y unos jueces. En vez de designado, electo. Claro, electo por el pueblo, para que tengan autonomía y para que puedan mantener la acusación frente a quien sea sin doblarse como hace el actual procurador Jean Alain. Entonces, este país necesita en definitiva una muñeca que lo enderece y lo ponga en el carril que tiene que ser para que podamos marcar prosperidad y bienestar en beneficio del pueblo dominicano. Porque es que el presidente Medina lo ha desorganizado todo hoy en la República Dominicana, haciéndose cómplice porque aquí las instituciones son muy débiles, haciéndose cómplice de los casos de corrupción más terribles que ha tenido la República Dominicana, como es el caso de la Odebrecht y la de la construcción de las carreteras, que hay una de ellas, oye bien, que dicen los ingenieros especialistas en carretera que el kilómetro más caro de una carretera en Estados Unidos o en Europa son $160,000 el costo. Pues aquí hicieron una carretera que costó $5 millones el costo por kilómetro. Y eso lo sabe el presidente Medina, la del Coral. Pero espérese un momento. Doctor, déjeme hacer la última pregunta. Pero si nos vamos más atrás, usted verá también los parqueos de la UAS, que son los parqueos más caros del mundo. Pero cuando usted se mete en el tema de las plantas de Punta Catalina, verá la oferta que le hizo el gobierno chino a la República Dominicana a través, óigame, a través de una empresa seria que yo conozco. Óigame, y esa oferta fue... La China desautorizó a esa empresa local que decía representarla, la empresa china. Eso es un buen cuento chino, se lo digo. ¿Usted quiere que yo me exprese? Sí, yo le voy a hacer la última pregunta. ¿Pero usted quiere que yo me exprese? Claro. Mire, pero espérese, hombre, pero espérese. Dígame. Porque esa empresa es una empresa, mire, que está ubicada en Francia y en México concomitantemente. Y hacen grandes inversiones en América Latina y en el mundo. Porque los chinos invierten capitales junto con el sector privado. Y esa es una empresa mixta. Pero además, usted se va a los Estados Unidos, usted se va a Japón, y una planta al carbón, el costo son $450 millones. Y nada más son 2 plantas que hay en Punta Catalina para un costo de, sumándolo, $900 millones. Y esas plantas se contrataron por parte de la CDE y por parte del señor Bichara, porque pongo nombre también con responsabilidad. El jefe de campaña del Delfín. Perfecto, del Delfín. Pero ¿usted sabe por qué son jefes de campaña? Porque el Delfín y él son socios de un socio en el gobierno que han hecho millones con el patrimonio de la República Dominicana. Oigan lo que les voy a decir a ustedes. Yo tengo en mis manos 6 expedientes sobre el caso de Odebrecht. ¿Y quiénes están involucrados? ¿Sabía usted lo que pasó con ese caso? Que se contrataron unas plantas, óigame bien, repito,
que costaban 900 millones y se contrataron por 2.100. Pero lo que es peor, la primera planta que encendieron no funcionó porque la Odebrecht jamás había construido una planta de energía eléctrica en el mundo. La Odebrecht es una empresa mafiosa. ¿Pero y que por qué se construye metió en ese carreteras. proyecto si no había construido planta? Se metió en ese proyecto porque ahí estaban los cuartos de la reelección del 2016 y ahí comienza. ¿O usted no recuerda al señor Joao Santana? ¿Usted está implicando directamente al presidente Medina? ¿Estoy? Implicando al presidente Medina. Estoy implicando directamente a una serie de gente del gobierno. Óigame bien, Clime. Estoy implicando directamente a una serie de funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Y el expediente, yo tengo 6 expedientes en mis manos. ¿Qué va a hacer con esos expedientes? He dicho que una vez que sea presidente de la República... Le dará curso. Entonces, si no le va a dar curso. Pero óigame a mí. Entonces, ¿cómo usted va a guardar eso? Es que hay que llegar al poder para castigar a propósito estos traidores como se debe. Es con el poder en las manos que hay que hacerlo. A propósito de llegar y que lo sepan desde ahora, que no hay miedo para decirlo. A propósito de llegar al poder. Realmente hasta ahora el PLD tiene un posicionamiento, según las encuestas, a pesar de sus errores y de todas esas cosas. Entonces se necesita una oposición que es la oposición, simbolizada hasta ahora en el PRM, pero el PRM ha estado dando unos traspiés que en su momento la descalifican, como diría el doctor Guillermo Moreno, para liderar la oposición. Entonces se necesita una mayoría para Yo le voy a hacer una pregunta a usted, que es un periodista muy informado. Dígame cuántos militantes depositó el PRM ahora en el padrón. A 1.300.000, yo cuánto, de 500 y pico que tenía, 400 y pico, casi 500 que tenía registrado. No sé por qué, casi triplicó. Muy bien. ¿Usted sabe con cuánto cerró el padrón de la Junta? ¿Cuántos votantes va a haber para el año 2020, el año que viene? 6 millones y pico, ¿no es? No, 7,5 creo. 7.2 millones de votantes. Sí. Óigame lo que quiere decir eso. Eso quiere decir que ningún partido gana las elecciones con la militancia que tiene en su padrón. Necesita... ¿Sabe con qué se ganan las elecciones? Con el pueblo dominicano organizado. ¿Cuánto se necesitaría para ganar? Óigame a mí. El pueblo dominicano no está organizado. Pero óigame, hombre. Usted dice un pueblo organizado, no está organizado. Pero óigame que usted a veces se me pone rudo. No le ponga, digo así para que usted la bate. Míreme, se ganan las elecciones con un pueblo organizado en torno a un programa político que es el que yo estoy presentando a la conciencia nacional. Entonces, la alianza que tenemos que hacer aquí no es una alianza con partidos políticos, es una alianza con la sociedad dominicana. Frente a un pedimento como el que tiene la sociedad de cambio, hemos presentado un programa político de cambios que se lo estamos garantizando al pueblo dominicano. Atacando básicamente cuál es el tema. Y junto al tema de la transformación social para asegurar en este país empleo, salud, alimentación, seguridad ciudadana, reordenamiento del tránsito, reforma policial, educación, modernidad de nuestras Fuerzas Armadas, educación donde el 4% se invierta realmente en el desarrollo educativo de República Dominicana y no que se vaya a la corrupción como se va hoy más del 40% de ese presupuesto del 4% de educación. Es un programa muy amplio. Aplicación del PIB del 6% aproximadamente. No 4-6. A la educación, a la salud del pueblo dominicano, para que salud y educación sean elementos vitales en el desarrollo de esta sociedad. Entonces, el país lo que necesita es una alianza, después de estar en el poder, con el sector productivo nacional. Eliminar los impuestos que se cobran en las aduanas. Una alianza con el sector productivo. Eso lo hizo el presidente con las visitas sorpresa. Óigame bien. Dice. Óigame bien. Eliminar en las aduanas del país el cobro de impuestos a las maquinarias para modernizar la industria nacional de la República Dominicana y hacerla competitiva con la industria internacional. Eliminar el anticipo que hoy se le aplica a la pequeña
y la mediana empresa, que es la Pero más eso de que está afectada. eliminado. Óigame a mí, para que la gente pueda contar eso con está anunciado mayores hasta por capitales, decreto, está anunciado con mayores capitales para poder desarrollar el empleo en la República Dominicana. Regresar al campo dominicano a sembrar la tierra, organizando a los trabajadores en federaciones asociativas de producción. ¿Con quién va a sembrar en el campo? Si el campo está Establecer, solo, el campo- establecer en esta nación una flota pesquera nacional, tanto en el Atlántico como en el Caribe, que no la tenemos, para arrancarle una riquezas marina del mar mercante. que nos permita alimentar al pueblo dominicano y crear un excedente para la exportación. Licenciado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en la República Dominicana, y en esa gran alianza con el pueblo dominicano, yo espero contar con Clima y con usted, si Dios lo permite. Entonces, si usted llega, yo me considero que tendré derecho de picaporte en el palacio. Usted tendrá derecho a estar coadyuvando al desarrollo del país, porque usted es un hombre de mucho talento. sería Y un economista, sería- y un economista que haría muy bien en un área del gobierno. Ese es usted. Sociólogo, doctor, el Clima estaría como parte de los cerebros gris. ¿Dónde estaría? Sí. Doctor, de eso Es ahí seguiremos que vamos. hablando, como diría el padre Abelino. Además, después de usted y yo tengo tiempo juntos, usted debe sentirse contento que por vez primera estoy buscando la presidencia de la República. Oiga lo que le voy a decir, y la vamos a lograr. Nos vamos a las 11:30 de la noche, como siempre. Vamos a repetir esta conversación por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias, doctor. Ahora nos vamos. Un honor para mí.